porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya. Oh, oh, Aleluya. Aleluya. Puedes sentir tu gozo, puedes sentir tu río, más sanidad en las aguas queremos danzar. Puedes sentir Aleluya. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias. tu río, Aleluya. Gracias, en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en Hay la casa de libertad. Dios, Hay libertad. hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, grita a Dios, Aleluya. por tu libre, somos libres, somos libres, somos libres. Mi familia es libre. Aleluya, Mis pensamientos son libres. Aleluya. Mi casa es libre. Mi casa le va a servir a Jehová de los ejércitos. Somos libres, hermano. Aleluya. Aleluya. Podemos sentarnos. Dios es bueno. Démosle gloria al Señor en este día. Yo estoy agradecido. Por lo general, hermanos, Dios ha sido bueno en cada momento de nuestra vida. Y compartiendo con ustedes al principio, el aceite ungido y la unción de Dios es porque eres escogido. La unción es un escogido. Usted es escogido. Usted es un linaje. Aleluya, escogido. Su vida y su familia es una ciudad sentada en ese lugar. Y muchas veces el Señor nos usa poderosamente. Este año 2023, como pastor, déjeme decir, hermano, muchas veces venimos a escuchar la palabra y es lindo escuchar la palabra. Muchas veces la indagamos y podemos estudiarla. Pero el Señor nos ha llamado en esta hora no solamente a retenerla, sino a compartirla. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Usted sabe que usted es evangelista, ¿verdad? Ahí como se ve, ¿verdad? Sabe que el regalo evangelista ha estado en su vida. Y Dios te está usando. Y no quiero empezar con profecía, pero yo creo que el Espíritu Santo me está dirigiendo a decirte que el evangelio que llevas, ¿a qué carga? Que lleva, es un evangelio de salvación. Y ese evangelio de salvación está en tu vida porque has visto las promesas de Dios y las estás experimentando. Las estás viviendo. Usted está viviendo la bendición de Dios. Déjame decir. No es casualidad que usted venga a la iglesia y se siente ahí. No es casualidad que usted se puso el color de ese yaque que anda el hermano que me gusta. No es casualidad que Dios te ha dado lentes para leer, para que tengas la capción mejor de lo que es el evangelio. Muchas veces nuestra vista es borrosa, ¿verdad? Pero Dios aclara nuestra vista. Dios remueve las cosas que no vienen de Él. Y es ahí lo que estaba hablando al principio. La iglesia es un libro abierto de esperanza. Es un libro abierto de testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y si el Señor ha hecho algo en tu vida, tienes que proclamarlo. Tienes que decirle al mundo lo que Dios ha hecho por ti. Y es ahí donde ese momento que el Señor me dio de extensión 2 días que no me quería quedar. Déjame decir, Miami es lindo, Miami es bello, el sol es lindo y todo. Pero Dios tiene una misión. Y yo no le había preguntado al Señor por qué hace eso, pero el Señor nos revela claramente que Dios es espontáneo. Cuando Dios sana espontáneamente. Cuando Dios te libera inmediatamente. Es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Usted no está en el plan de Dios, usted está en el propósito de Dios. Porque el plan ya lo sabía el Señor. Usted está caminando en el propósito ya. Hay un propósito porque usted vino este domingo. Hay un propósito porque tú y tu casa son salvos. Hay un propósito porque Dios ha depositado esa nueva palabra en tu corazón. Hay un propósito.
Algo que nos dice el Salmo 103, 8. Estamos hablando de misericordia. No sé cuántos son misericordiosos. Cuando decimos misericordia, indagamos en el diccionario de misericordia, compasión, dirección de lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando alguien te hace algo, usted perdona inmediatamente o se olvida. Porque hay personas que se les olvida, pero hay personas que todavía lo cargan. Eso no es compasión. Eso no es misericordia. La misericordia de Dios, dice David en el Salmo 103, verso 8, misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová. Y déjeme decirle, cuando es misericordioso, no lo anda pensando, ¿será que voy a perdonarlo? ¿Será que le voy a dar gracias? ¿Será que de casualidad se va a portar bien? No, es un Dios justo. Es un Dios clemente. Es un Dios que perdona. Y es ahí donde dice David, misericordioso y clemente es Jehová. ¿Y es lento para qué? Para la ira. Estamos esperando la venida del Hijo de Dios. La segunda venida, déjeme decirle, Él está lento para la ira. Cristo va a regresar. Y está lento para la ira. ¿Por qué está lento para la ira? Porque quiere que su pueblo no se pierda. Quiere que se arrepienta de sus viejos caminos. Que se arrepienta de sus propios males. Porque Dios quiere sanar la tierra. Por eso es que el Señor es lento con la ira, déjeme decirlo. Y si el Señor nos dice que es lento con la ira, nosotros tenemos que ser lentos con la ira. ¿Hello? Qué fuerte, ¿verdad? Porque a veces nos enojamos. De 0 a 10, no se vea. O de 0 a 100, ¿cómo se va? ¡Pum! Se quemó las tortillas inmediatamente. ¿Qué pasa? ¡Pum! Que no se queme nuestro corazón. Que se queme la comida. Que llegó tarde. Que lo que sea, pero que nuestra ira sea lenta. No sea rápida para juzgar. Aleluya, que Dios nos libre. Este mensaje el Señor me lo dio a las 2:35 de la mañana. En mi sueño. Y muchas veces la ira de Dios no la entendemos. Porque si la ira de Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos aquí ahorita. No estuviéramos ahora aquí alabando. Porque la ira de Dios fuera diferente. Pero dice David que la ira de Dios es misericordiosa y clemente. Él no guarda rencor. Es lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. No sé qué pasó con ese auto, si le diste un golpe o lo que sea, pero tenga misericordia. Si está rayado, tenga misericordia. Aleluya, que Dios nos libre. Dios le está hablando a alguien aquí, Dios le está hablando a una iglesia. ¿Aló? Le está hablando a mí también. Generalmente siempre, y esto es normalmente, siempre nos enfocamos en los atributos más conocidos. Pero conocemos a un Dios omnipotente. Conocemos a un Dios que ha sido fiel. Es decir, que todo es posible. Una restauración es posible. Aleluya. Y todo lo puede. Dios todo lo puede. Lo que nosotros a veces somos incapaces de dejar que Él nos ayude. Porque empezamos a hacerlo de nuestra manera. Muchas veces todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos. Usted puede tener misericordia en este día de su hermano. Usted tiene que tener misericordia de su esposa. Usted tiene que tener misericordia de su hijo mayor o del menor, de lo que haya pasado. De nuestras amistades, pero muchas veces no le damos tanta importancia a esos atributos preciosos que es su misericordia. Este mensaje muchas veces solo lo agradecemos y agradecemos a Dios por las cosas que ha hecho. Se nos ha olvidado de dónde el Señor nos sacó. Y es ahí donde dice el versículo que nos dice que Dios es clemente y misericordioso. Tenemos que comprender bien los dos conceptos porque son diferentes. Misericordioso, clemente número 1, es bondadoso. Cuando usted es clemente, es bondadoso en el juicio. Tiene que tener paciencia de no tener juicio, de no juzgar ahí donde vamos, de no juzgar porque nuestros ojos juzgan, nuestras actitudes juzgan y tal vez no sabemos lo que ha pasado a esa persona
o lo que esa persona no sabe, lo que hemos pasado nosotros. Por eso es que cuando nosotros decimos que vamos a querer misericordia de Dios, para obtenerla tenemos que dar misericordia. La misericordia de Dios no va a actuar porque somos buenos, porque somos lindos. No, la misericordia de Dios actúa cuando usted tiene misericordia también de otros. Y es ahí que ahí nos confundimos lo que es clemencia. Clemencia es juicio. Cuidado con juzgar. Cuidado con juzgar a tu hermano, o juzgar o seguir juzgando la vida de otro o la vida de aquel que no lo conocemos. Porque Dios no sabe. Dios es el único. Y es ahí donde tenemos que ser clementes. Cuando veamos al pecador, Dios ama al pecador. Lo que no ama es al pecado. Es dos cosas diferentes. Y cuando nosotros queremos clemencia en juzgar, es para que no seamos juzgados. Hello. Usted juzga. Hasta las personas que se juzgan ellas mismas, porque a veces el tiempo no les da. Pero Dios nos enseña que Él es bondadoso en el juicio. Y hay personas que castigan. No sé, cuando éramos jóvenes, cuando éramos muchachos, mi mamá me castigaba. Cuidado que venía la chancleta. Cuidado que ya venía la faja. Cuidado que ya venía el no ver televisión. Hello. Hoy en día es diferente. Hoy en día tenemos más clemencia. Hoy en día tenemos más juicio en cómo castigar. Pero el Señor no nos castiga así. La misericordia de Dios no es así. Dios es amor. Dios es vida, Dios es amor. Y Dios, si nos castigara por cada evento que hemos hecho, hello, no pudiéramos estar aquí hoy. Estuviéramos sin televisión, sin celular, sin carro, sin todo. Pero las bendiciones de Dios son ¿qué? Abundantes. Aleluya. Ni trabajo tuviéramos si Dios nos castigara. Hello, no tuviéramos nada. No somos nada sin Dios. Ese es el tema. Sin Dios no somos nada. Con Dios todas las cosas son ¿qué? Posibles. La misericordia de Dios, y hablando de la misericordia, es perdonar al culpable. ¿Cuántos se han hecho culpables al juicio de hoy? Que no nos merecen nuestros actos. Hay personas que no han perdonado todavía a sus enemigos. Hay personas que no han perdonado ni a su familia. Hay personas que todavía tienen resentimientos dentro de su corazón. Y esos residuos que quedan en el corazón son los que nos separan de Dios. El residuo de 1% en nuestro corazón nos separa de Dios. Porque no está 100%. Cuando algo está al 100% es diferente. Pero cuando algo está al 99.9 todavía hay un residuo que quedó del pasado, que está en el presente, que lo llevamos como cargas. Y esas cargas le pertenecen al Señor. Él nos lavó con su sangre preciosa. Él nos liberó. Entonces no podemos decir que perdonamos y a los 3 meses miramos a nuestra esposa y nos acordamos de un hecho que no tiene ni significativo. O nos acordamos de algo, una memoria en el pasado y miramos a esa persona. Es que no la quiero volver a ver. Que ni se vaya ni se me cruce. Que tenga cuidado. Porque yo no sé de qué manera voy a actuar. No se me ha olvidado. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? Y empezamos a recordar el pasado. Esa memoria. Creo que el Señor nos está indicando esta mañana. Y dice la historia de muchos. Dice la historia que es cierto. El día del gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido 2 veces la misma falta. ¿Cuántos han cometido la misma falta 2 veces? ¿No? 2 veces le había faltado. 2 veces había. Y la madre del soldado se presentó delante de Napoleón pidiendo clemencia. Pidiendo clemencia. Dice que pidió no solamente misericordia y clemencia. La madre le dijo. Napoleón le dijo, su hijo ha cometido la falta 2 veces. No sé cuántos de nosotros hemos visto personas que cometen la misma falta 2 y 3 veces. ¿Ok? Y 4 y 5 veces. Pero le dice Napoleón
que su hijo había cometido 2 veces la misma. Y la justicia exige que sea castigado. Esa es la justicia. La justicia de nuestro corazón dice, no te voy a hablar, no voy a decir nada, yo me voy a apartar de esa persona. No quiero ni hablar. Es que ya yo estoy cansado. Es que ya yo no puedo ya con esa persona. Pero la justicia exige que sea castigado. La madre respondió, por eso no clamo por justicia, sino por misericordia. Napoleón le respondió, señora, su hijo no merece misericordia. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Tú no se merece mi misericordia, no se merece mi perdón. Ese es por lo que el Señor nos está dirigiendo. Por eso ella respondió, lo del Señor, yo sé que es culpable, le dijo mamá. Si la miseria no sería misericordia. El emperador impresionado le dijo, entonces seré clemente con él, y lo soltó. Mira para que usted vea la diferencia de clemente a misericordia. Él lo soltó porque tenía clemencia, no misericordia, pero tenía clemencia. No lo quería juzgar. Y es ahí donde esa palabra de clemencia muchas veces la pedimos, para que no seamos juzgados. ¿Era culpable? Sí. ¿Estaba arrepentida? Ese es otro ejemplo. En Juan 8 del 3, aleluya, que Dios nos libre. Juan 8:3, hay un ejemplo bien lindo. Dice que esta era la mujer adúltera. No sé si ustedes han entrado al contexto. Hello. Dice en el verso 3, en Juan 8:3, que entonces los escribas, escuchen bien, los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer a Jesús, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, en el verso 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hello. Estamos hablando de lo que es la realidad de la iglesia y el concepto de lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque Dios es el que dirige, Dios es el que corrige, Dios es el que tiene misericordia y Dios es el que nos va a librar. ¿Cuántos lo creen? Dios es el que nos libra. Dice que le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En el verso 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tal mujer. Esa era la ley de Moisés, apedrear. Usted pecaba delante de Dios, usted era apedreado. Hello. Muchas veces matamos al hermano o a la hermana y la apedreamos, porque estamos todavía viviendo la ley de Moisés. Que Dios nos libre. Esa era la ley de Moisés, apedrear en ese tiempo. Pero Jesús vio misericordia. Jesús vio misericordia. En la ley nos mandó, dice, porque eran fariseos, eran escribas. Muchos caminan, muchos leen la palabra, pero no caminan la palabra. Entienden el texto, pero no lo practican. Van a la iglesia, pero la iglesia pasa por aquí, sale por acá. Llegan a casa todavía juzgando. Dios que tenga misericordia de su iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia para obtener misericordia. Que Dios nos libre. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le dijo. Lo desafiaban a Jesús. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? Dice Jesús. Y como insistían en preguntar, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. ¿Helado? Si estás libre de pecado, estamos libres de pecado, antes de arrojar esa piedra. Porque ellos iban a arrojar la piedra. Y el Señor se les paró y le dijo, ¿quién está libre de pecado? El que esté libre de pecado, lo hace. ¿Ves la diferencia? No somos libres de pecado. El pecado vive en nosotros y no somos perfectos hasta que Cristo regrese por su iglesia. Entonces vamos a ser santos en la gloria venidera. Estamos en el proceso y no porque Dios te sacó del pecado no quiere decir que vayas a regresar al pecado, porque ya eso es entre tú y Dios. Pero la palabra nos enseña a no juzgar, a tener misericordia, y lo que podemos hacer es orar.
No sé cuántos oran, pero yo oro por mi situación. Yo estaba orando en Florida por la situación en la que me encontraba, porque solo Dios podía. Mire, llegué a un appointment y me dijeron que no, que solo con citas. Y era para que yo me encendiera. ¿Cómo que sin cita? Yo soy pastor. No, sea humilde. Se necesita una cita. Y vino la directora del correccional y me vio y me dijo, ¿usted es Mr. Zelaya? Sí, le digo yo. Mire, es que había otra señora al lado mío. Yo creo que tuvo como pena. Me dijo, ¿sabe qué? Usted venga el jueves y aquí tiene una cita, venga ese jueves al mes. Nosotros lo vamos a atender. Yo me fui con paz. Lo que mi esposa no sabía, que tenía que quedarme un par de días más. Pero yo me fui con paz. Porque cuando yo escuché esa palabra, yo tenía paz en mi corazón. Entonces el Señor me dio el chance de quedarme 2 días para conocer a Franklin. En los propósitos de Dios no los conocemos, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes. Dios tenía un plan de misericordia para Franklin. Dios tenía un plan de misericordia para mí. Dios tenía un plan de misericordia para todas aquellas personas que pude conocer. Esa es la misericordia del Señor. Cuando sacamos de este día en adelante, toda esta semana, acordémonos de su misericordia. Acordémonos de su misericordia, donde quiera que vayamos. Acordémonos lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque somos libres. Somos libres. Aleluya. Dice que no, dice el Señor en esa palabra, y como consistente, ¿verdad? Ellos sabían y preguntaban al Señor. Él se enderezó en el verso 7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. En el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Aleluya. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque fueron acusados por su conciencia. La conciencia les decía, tú eres pecador. La conciencia les decía, tú no estás bien con Dios. La conciencia lo mueve a uno, ¿sí, verdad? Cuando uno no está bien con Dios, la conciencia lo mueve. Pero Dios es misericordioso. Mire, cuando usted se sienta mal, hermano o hermana, aunque sean las cosas perfectas, ¿sabe qué? Dios es el único que perdona. Dios es el único que tiene misericordia con nosotros. Y la única paz que podemos encontrarnos en el hombre es en Dios. Y es ahí donde usted abre su corazón y le dice al Señor, trabaja en mi corazón, trabaja en mi alma, trabaja en mi hogar, trabaja en mi pareja, trabaja en mis hijos, Señor. Trabaja en mi vecindario. Ayúdame a perdonar, a tener misericordia por aquella persona que me hizo mucho. Y no entiendo, pero yo tengo que tener misericordia. Y he tenido misericordia, déjame decírselo. Yo he tenido misericordia de muchas cosas. Y sigo aprendiendo a tener misericordia. Porque un día lo voy a necesitar. Un día yo voy a clamar por misericordia y el Señor va a escuchar. Es ahí donde proviene la palabra culpable todo el tiempo. El enemigo es el padre, el culpable. Te quiere culpar todo el tiempo. Dice en el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús. Se fueron. Se fueron porque no había justificación. No había justificación de apedrear a una mujer que pedía clemencia y misericordia. Hello. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te quiere seguir apedreando. Pero Dios es misericordioso. Dice, enderezándose Jesús en el verso 10, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Dijo ella, ninguno te condenó, le dijo el Señor. Ninguno te condenó. Ninguno. El único que condena es Dios. El único que puede condenar al pecador es Dios. El trabajo de la iglesia es amar al pecador, no el pecado. Amarlo. Este es el hospital del Espíritu Santo. Este es el hospital donde Dios acomoda nuestra vida. Esta es la realidad del Evangelio de Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios. No porque yo la estoy leyendo, es porque es real.
Y dice Jesús, ella dijo, ninguno. Y Señor, entonces Jesús le dijo, si yo te condeno, vete. Si yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso fue lo que le dio a entender. No regreses al mismo pecado que te condena. No regreses al mismo pensamiento que te lleva a no tener misericordia. No te lleves y regreses a ese mismo lugar donde el Señor te sacó. No regreses a esa misma vieja vida de vivir. Aleluya. Todos los días es un nuevo día. Y Dios puede rejuvenecernos diariamente. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Le dijo a la mujer encontrada en el acto del mismo adulterio, vete y no peques más. Esa es muestra de misericordia que recibió de esa mujer. Esa fue la misericordia de Jesús. Vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Ahora, pero si lo volvemos a hacer, le estamos faltando a Dios. Dios está hablando un mensaje claro de no regresar a lo que nos compromete con Él. Aleluya. Y eso es lo que Él dijo. Vete y no peques. Esa es la muestra de misericordia que recibió esa mujer y tuvo que llevarla al arrepentimiento. Eso es lo que nos lleva realmente al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos faltándole a Dios o le faltamos a Dios, nos lleva al arrepentimiento, pero tenemos que arrepentirnos. No porque tiene que ver lo que nos arrepentimos, sino porque Dios es amor. Y Dios lo que está buscando es el corazón arrepentido. David faltó muchas veces a Dios, pero Dios conocía el corazón de David. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y es ahí donde el Señor dice, ten misericordia, porque en los postreros días, en los días finales, vamos a necesitar esa misericordia. Vienen tiempos difíciles, hermano. No se paniqueen. El que se puede paniquear es el que no tiene a Dios en su vida. Pero si usted tiene a Dios, usted no tiene que paniquearse. Eso es lo que nos va a sostener hasta el día del juicio, nuestra fe, nuestro amor, nuestra condición como cristiano. Eso es lo que nos va a llevar a la victoria, a estar en una eternidad delante de Dios y tener paz en nuestros corazones, porque el día del juicio vamos a necesitar de la misericordia de Dios. No porque se la merecen o no porque yo me la merezco, sino porque Dios es amor y clemente. Aleluya. Dice Romanos 2:4. Dice, o menospreciar las riquezas que su benignidad, paciencia y lo